Reinaldo Edson Egues. Presente. Fabián Elvis Cerro Grande. Doctor, buenos días, presente. Richard Gary. Vida Geraldine. Presente. César Gustavo Cova. Presente, Doc. Jacqueline Illanes. Shirley Doctor, buen Laura día. Herbas. Buen día. Paul Lenín Poma. Sergio Luis Tinta. Presente, doctor. Delia Mabel Vargas. Presente, doctor. Michelle Benítez. Presente, doctor. Cintia Ocio. Carlos Paul Montes. Presente, doctor. Nelson Rudy Gutiérrez. Aquí, doctor, presente. Carolina Sara Quesada. Presente, doctor. Rocío Tolanina. Presente, doctor. Buenos días, doctor. Buen día, buen día. Ya, vamos a empezar. Ya. El día de hoy vamos a empezar con la unidad de aprendizaje número 5. Es un tema súper bonito, ¿ya? Hablamos acerca de las prótesis adhesivas. Y cuando hablamos de prótesis adhesivas, hablamos propiamente o principalmente de las carillas cerámicas. ¿Qué podemos decir? Que la carilla de porcelana es una lámina cerámica y muy estética, que se coloca en la parte visible del diente, es decir, en la parte vestibular, con la finalidad de modificar su aspecto. ¿En cuanto a qué? En cuanto al color, forma y brillo. Son resistentes y se adhieren a los dientes con gran sensación estética. Estos nos tienen que permitir comer con normalidad y ayudan a los pacientes a obtener una sonrisa perfecta, la sonrisa que siempre desean. Principalmente cuando hablamos de prótesis adhesiva, nos referimos a estas carillas, ¿ya? Las carillas que pueden ser de dos tipos principalmente, las carillas directas y las carillas indirectas. Cuando hablamos de carillas directas, son las carillas que nosotros confeccionamos en el mismo consultorio, con resina compuesta, ¿ya? Pero como estamos hablando nosotros de prótesis fija, nos referimos a las carillas indirectas. Son aquellas que requieren de cierto tallado en la pieza dental y enviamos al laboratorio de prótesis para que nos confeccionen unas carillas de porcelana o de cerámica, que es lo mismo, ¿ya? Estas carillas principalmente nosotros las vamos a utilizar ¿para qué? Para modificar el color del paciente cuando no está conforme con el color, cuando tiene piezas con tratamiento de conducto, cuando tiene anomalías principalmente en el color, en la forma del diente. También podemos corregir la forma de los dientes, emparejando a todos, digamos, ¿no? El brillo también lo vamos a modificar. Inclusive también algún tipo de malposición también vamos a corregir por medio de estas carillas. Es como que lo que está de moda en la actualidad.
precisamente por el gran requerimiento de estética que tienen ahora nuestros pacientes. ¿Ven? Su colocación se realiza fijándose a la parte frontal de los dientes con una resina especial, obteniendo un aspecto absolutamente agradable en cuanto a coloración y forma de los dientes. Este tipo de carillas son solicitadas gracias a su resistencia y durabilidad, a diferencia de las carillas de composite, que estas no se manchan ni se tiñen con el paso del tiempo. Entonces, como son las carillas son netamente estéticas, digamos así, entonces solamente van a recubrir la parte frontal, como les decía hace un momento, la parte que se ve, la parte vestibular de las piezas dentales, obviamente solamente del sector anterior, ¿no ven? No vamos a hacer una carilla en los molares, digamos, ¿no? Podemos hacerlo desde los premolares, eso sí. Podemos colocar carillas a nivel de toda la sonrisa, donde se vea la sonrisa de nuestro paciente. Es ahí donde nosotros podemos colocar nuestras carillas estéticas en la parte vestibular. Estas carillas, como dice aquí, tiene un aspecto absolutamente agradable, lo cual nos va a dar cierto tipo de armonía en el rostro de nuestro paciente. Se va a cementar con un tipo de cemento. Generalmente hay cementos especiales que nos sirven para cementar nuestras carillas. Desde ionómeros de vidrio de cementación hasta cementos duales o inclusive algunas veces con resinas fluidas también podemos cementar nuestras carillas. Estas carillas de porcelana, a diferencia de las carillas de resina que les hablaba hace un momento, de las carillas directas, son muchísimo más resistentes y duran mucho más. Tenemos algunos problemas con las carillas de resina, las carillas directas. ¿Por qué? Porque cambian de color con mucha mayor facilidad, ¿ya? No nos olvidemos que las carillas de resina, nuestras restauraciones van a ser siempre un poco más porosas. Así pulamos media hora, una hora completa, nunca van a ser como nuestros dientes originales. Lo que sí se consigue con estas carillas de porcelana, que son sumamente lisas y son muy pulidas, ¿ya? A diferencia de las otras, son mucho más resistentes. ¿Por qué? Porque no se van a fracturar como las carillas de resina. Las carillas de resina hay que evaluar bastante bien la parte de la oclusión, igual en estas, ¿no? Pero en las carillas de resina la oclusión es demasiado importante. ¿Por qué? Porque se nos puede fracturar los Es lo pedacitos. mismo, ¿no? ¿Ya? Apaguen sus micrófonos, chicos, porfa. Carlitos, micrófono. Entonces, esa es la diferencia. Las de resina se nos fracturan bastante. Cuando están comiendo cualquier cosa, se nos salen pedacitos. En cambio, estas carillas de porcelana son súper resistentes. Esta técnica principalmente consiste en mejorar simplemente la cara vestibular de las piezas dentales, sin tocar el resto del diente. Algunos odontólogos ni siquiera preparan la superficie vestibular. Por lo tanto, se trata de una prótesis conservadora, en la cual solo tallamos aproximadamente 0.5 milímetros de la superficie vestibular. Según la oclusión, se va a tallar el borde incisal y en algunos casos 2 o 3 milímetros de la zona más incisal de la cara palatina. Es decir, que son restauraciones sumamente conservadoras, ¿ya? Como dice aquí, solamente por el sector vestibular. Inclusive en algunos casos ni siquiera desgastamos ni ese 0.5 milímetros por vestibular. Simplemente grabamos con el ácido y colocamos nuestra carilla en el sector anterior. Principalmente en piezas que queremos colocar en su posición, queremos llevarlas, vestibularizarlas, digamos, llevarlas hacia el arco, o las famosas carillas, lentes de contacto que ahora están tan de moda, han debido escuchar ustedes, que son sumamente delgadas y las cuales requieren prácticamente
no requieren prácticamente nada de tallado en el sector vestibular. Pero muchas veces sí tallamos, ¿no? Un poquito, 0.5, como dice aquí, milímetros. A veces no tocamos la cara incisal, por ejemplo, pero en algunos casos sí requerimos desgastar un poco el borde incisal, inclusive como un zapatito, digamos, si quieren ustedes, como una semicorona, digamos. Podemos tallar también unos 2 a 3 milímetros hacia palatino, digamos, como si fuera una pequeña coronita. Tallamos entre 2 y 3 milímetros hacia palatino o hacia el lingual, dependiendo del caso. ¿Ve? Esto principalmente para darle un poco más resistencia a nuestras carillas y que podamos aumentar inclusive la longitud de nuestras coronas. ¿Cuáles son nuestras indicaciones para estas carillas de porcelana? Primero, para resolver la estética del color. Si el color que queremos corregir no es muy intenso, de lo contrario, el grosor de la carilla no será suficiente. Entonces, esta es una de las principales indicaciones, como les decía, para mejorar el color de nuestras piezas dentales. Pero, si el color de nuestras piezas dentales anteriores es demasiado intenso, no nos van a servir las carillas, lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque tendríamos que desgastar bastante cantidad de diente, digamos, ¿no? Para diferentes manchas dentales de la superficie, para corregir ligeras malposiciones. A veces tenemos algunos dientecitos un poco chuecos y el paciente no quiere hacerse el año entero o los 2 años de ortodoncia por corregir pequeñas malposiciones. Entonces, eso se puede corregir con estas carillas dentales. Mejorar la forma anatómica de los dientes conoides, con diastemas desgastados o con otros defectos de morfología. Se utiliza bastante estas carillas dentales también para cerrar los diastemas, especialmente que se producen en medio de los dos incisivos centrales. Podemos cerrar esos diastemas y quedan sumamente estéticos. En caso de piezas fracturadas, cuando tenemos algún trauma, algún golpe y se nos fractura alguna pieza dental anterior, podemos utilizar también estas carillas para corregir esas fracturas. En lesiones de esmalte y dentina que solo afectan el sector vestibular. Cuando tenemos este tipo de lesiones a nivel de esmalte y dentina, pero que solo afecte el sector vestibular, inclusive con piezas con caries, digamos, eliminamos las caries en el sector vestibular y colocamos una carilla en estas piezas dentales. Ahora hablamos de las contraindicaciones. Tinciones profundas por tetraciclinas, lo que hablábamos hace un momento. Podemos corregir el color, podemos cambiar, podemos mejorar, pero en piezas con demasiado cambio de color, lamentablemente es un poco más difícil hacer estas carillas porque tendríamos que desgastar bastante cantidad de diente para que nuestro grosor de nuestras porcelanas sea lo suficientemente necesario para poder cubrir esas manchas. Grandes malposiciones dentarias. Exceso de malposiciones no las vamos a poder corregir simplemente con carillas, directamente ortodoncia. Lesiones de esmalte y dentina de gran tamaño que pueden afectar a varias caras del diente. Esto porque puede afectar la resistencia. Si tenemos demasiadas lesiones, demasiadas caries, no solamente por vestibular, sino que por proximal, por palatino y demás, entonces vamos a eliminar las caries. Vamos a eliminar nuestras caries, lo cual va a quitar bastante resistencia a nuestra pieza. Pacientes con desorden temporomandibular, también nos puede afectar. ¿Por qué? Porque nos va a terminar las carillas. Y pacientes con problemas periodontales. Con este tipo de pacientes
Ya. Con este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y lamentablemente a lo largo de nuestra carrera nos vamos a topar con este tipo de pacientes. Pacientes que llegan con muy mala higiene, con las encías totalmente inflamadas, con sarro, tártaro, con placa bacteriana, con movilidad dentaria a causa de la periodontitis. Vienen al consultorio y nos dicen, doctor, quiero un blanqueamiento de ojos. Entonces, eso ocurre bastante, ¿ya? Siempre tenemos que ir paso a paso y tratar primeramente cualquier tipo de enfermedad que nos pueda afectar, especialmente estos problemas periodontales. No podemos colocar carillas dentales sin antes nosotros restaurar o curar estos problemas a nivel de la encía, ¿ya? ¿Cuál es la preparación? Tenemos diferentes tipos de preparaciones, como les había dicho, inclusive algunas no van a requerir de ningún tipo de preparación. Pero tenemos esta primera, que es la preparación vestibular conservadora, en dientes con cara vestibular intacta. Se talla solo esta cara. Se marca con un chamfer suave de distal a mesial, siguiendo el contorno de las caras proximales, pero sin llegar a los puntos de contacto. O sea, los puntos de contacto los mantenemos. En la zona marginal es ligeramente supragingival. Se puede colocar un hilo retractor para no lesionar la encía o el tejido gingival. Se van a utilizar puntas diamantadas. El chamfer tiene que ser suave, pero bien marcado de distal a nivel. Ese es el primer tipo de preparación que tenemos, que son preparaciones vestibulares conservadoras, ¿ya? Con la cara vestibular prácticamente intacta. Solamente vamos a tallar esta cara así, un tallado sumamente suave, sin siquiera llegar ni a tocar la encía, ni mucho menos los puntos de contacto. Simplemente desgastamos muy poco para darle prácticamente retención a nuestras carillas, ¿ya? La segunda preparación es esta, que ya vamos avanzando un poquito más. La preparación vestibular con refuerzo incisal. Como en esta anterior era solamente vestibular, no tocábamos ni los puntos de contacto, ni las caras proximales, ni el borde incisal, ¿ya? Simplemente por vestibular, pero no desgastábamos a nivel incisal. En cambio, en esta segunda preparación ya hay cierto tipo de refuerzo incisal. Es parecida a la anterior, obviamente. ¿Por qué? Porque desgastamos también el sector vestibular. Pero en este caso nos vamos a prolongar nuestro chamfer por el borde incisal. ¿Para qué? Para darle un poco más de grosor y transparencia a este borde. Como ven ustedes en la imagen, hemos tallado, hemos desgastado el sector anterior, las caras vestibulares, y nos hemos extendido un poco más hacia el borde incisal. Es decir, que hemos desgastado el borde incisal. ¿Para qué? Para darle un poco más de grosor y transparencia a este borde. Al desgastar nosotros el borde incisal, podemos hacer carillas de porcelana con el borde incisal un poco más translúcido, ¿ve? Ese tonito medio gris que se le da a nuestras carillas para darle un poco más de naturalidad, grosor y principalmente resistencia. La tercera preparación es esta que les decía que parece un zapatito. La preparación vestibular envolviendo el borde incisal. Después de tallar la cara vestibular, se talla el borde incisal hasta 2 milímetros de la cara patina. De esta manera podemos darle más resistencia en piezas, principalmente en las piezas inferiores. Siempre haremos este tipo de preparación envolvente, ¿ya? Entonces, ya vamos a avanzar. La primera era solamente en la cara vestibular. La segunda preparación era en la cara vestibular y abarcábamos un poquito más del borde incisal. Pero ahora envolvemos en esta tercera preparación, envolvemos todo el borde incisal. Este tipo de carillas las vamos a realizar siempre, 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 siempre en el sector
antero-inferior, donde vamos a hacer nuestras carillas inferiores, siempre vamos a hacer este tipo de preparación envolvente. Entre 2 a 3 milímetros nos vamos a agarrar de la cara lingual más de nuestras piezas dentales. ¿Por qué? Porque el sector inferior es el que más ocluye. Choca, ¿no ve? Con las piezas superiores. Entonces, al chocar, al estar en constante oclusión nuestras piezas inferiores anteriores, se corre el riesgo de que expulsemos nuestra carilla. No nos olvidemos que una carilla es como que nosotros pegamos un cuadro a la pared. Si nosotros nos estamos colgando todo el tiempo de ese cuadro tarde o temprano va a terminar cediendo porque simplemente está pegado a la pared, ¿no ve? Entonces no hay adhesivo tan fuerte en el mundo que pueda resistir todo el tiempo ciertos tipos de presiones. Entonces lo mismo sucede en las piezas inferiores. Siempre vamos a agarrarnos un poco nos vamos a extender del borde incisal hacia palatino o hacia lingual, en este caso en las inferiores. En las piezas superiores también podemos hacer eso, para principalmente darle un poco mayor de resistencia. Pero en las superiores simplemente nos vamos a alargar esos 2 milímetros. No nos vamos a extender más, porque, como les digo, aquí tendría que venir a chocar las piezas inferiores. Y si chocan entre nuestra unión de la carilla con el diente natural todo el tiempo, también las van a terminar expulsando, ¿no? Entonces simplemente tiene que ser unos 2 milímetros, principalmente para darle resistencia y retención. Corona 3/4 vestibular, ¿ya? Sí están afectadas las caras proximales. En este caso sí vamos a tallar las caras proximales. Podemos tallar estas caras hasta la zona sana. De esta manera queda una preparación muy parecida a las coronas 3/4 que ustedes conocen muy bien, solo que esta vez es tallada la cara vestibular, dejando intactas las caras palatinas y las linguales. Nosotros tallamos, ¿no? Hacemos un tipo de corona que es la de 3/4. Pero en esas coronas que nosotros hacemos, tallamos simplemente las caras proximales y las caras palatinas. En este caso no, en este caso va a ser al revés. Esas caras más bien van a quedar intactas. Y lo que vamos a tallar es las caras vestibulares. Este tallado lo vamos a hacer cuando inclusive queremos cerrar algún tipo de diastemas o tenemos caries a nivel proximal. Entonces vamos a tallar incluyendo como dice aquí, caras proximales, ¿ya? Es muy parecida, como les digo, a las coronas de 3/4. ¿Por qué? Porque estamos tallando vestibular y proximal. ¿Cómo vamos a tomar la impresión? Con cualquier tipo de elastómero de alta precisión o bien hidrocoloides, pero mejor es aconsejable siempre el elastómero, que en este caso es nuestra silicona, ¿ya? Muy pocas veces vamos a tomar impresión con alginatos. Siempre es mejor con silicona, principalmente por el nivel de precisión que necesitamos en este sector anterior. Si la preparación es supragingival, no hace falta la retracción gingival con el hilo que utilizamos. En todo caso, usaremos esa técnica durante la preparación, principalmente para no lastimar el tejido gingival. Estas carillas, nuestras preparaciones, son a nivel siempre supragingival. Hacemos como un pequeño bisel, digamos, a nivel de los pólipos. No es necesario. Pero podemos utilizar este tejido, podemos utilizar hilo retractor, principalmente para retraer la encía y tallar más cómodamente sin necesidad de lastimar la encía, ¿ya? Para eso simplemente utilizamos el hilo retractor, porque nunca nos vamos a meter debajo de la encía. Siempre va a ser supragingival. La cementación, ¿cómo la vamos a realizar? Vamos a aplicar un ácido grabador al diente por 30 segundos y después vamos a lavar y eliminar todo ese ácido. Grabamos la cerámica también, pero con un ácido totalmente diferente al que utilizamos en el consultorio. Va a ser con ácido fluorhídrico durante 1 minuto.
Después lavamos y esta es otra cosa diferente que se utiliza en las porcelanas principalmente. Vamos a colocar silano. Silanizamos durante 3 minutos la superficie que vamos a adherir al diente. Después eliminamos. Probamos el ajuste y el color de la carilla y procedemos a cementar con cualquier cemento resinoso, ya les he dicho. Podemos cementar con resina fluida, podemos cementar con los cementos duales, que hay bastantes en el mercado también, que ustedes los deben conocer también, han debido trabajar, con esos cementos que son, que van a reaccionar a la luz natural y se van a accionar también con la luz de nuestras lámparas, ya sea de halógenas o LED. Dentro de estas restauraciones adhesivas también tenemos que hablar de las incrustaciones, principalmente las incrustaciones estéticas, ¿no ven? Que estas son el mejor sistema de obturación, especialmente para las cavidades que tenemos la clase 2. Estas incrustaciones se pueden utilizar como pilar de un puente, inclusive cuando nos sirven de apoyo. Estas son las incrustaciones estéticas, como les digo, que, como dice aquí, es el mejor sistema de obturación. ¿Por qué? ¿Por qué es el mejor sistema? Porque evitamos el factor de contracción con estas incrustaciones. Podemos llegar excelentemente, especialmente en las de clase 2, al punto de contacto adecuadamente como debe ser. Muchas veces cuando realizamos nuestras restauraciones de resina, tenemos todas esas falencias, incluidas estas del factor de contracción, que es sumamente importante que ustedes lo conozcan. Con las incrustaciones eliminamos por completo ese factor de contracción. Estas incrustaciones no solamente nos van a servir como restauraciones, sino que muchas veces también nos van a servir como pilar o como apoyo de nuestros puentes, ¿ya? De nuestras prótesis fijas que vamos a colocar aquí. Muchas veces no es necesario tallar todo un diente para hacer una corona, simplemente nos podemos apoyar con una incrustación. Incluso incrustaciones que yo les voy a enseñar a tallar y les voy a enseñar a hacer como una clase extra, digamos, más adelante, ¿ya? ¿Cuál es la preparación para las incrustaciones? Tiene que ser totalmente expulsiva o divergente hacia oclusal, ¿ya? ¿Esto para qué? Para permitir la inserción de la misma, es decir, de nuestra incrustación. Entonces, las paredes tienen que ser o paralelas o ciertamente expulsivas para que nuestra incrustación pueda ingresar con facilidad. Los márgenes cabos superficiales de la preparación no deben llevar biseles. ¿Esto para qué? Para evitar puntos débiles en la restauración. El fondo de la cavidad debe ser redondeado para facilitar la impresión y posterior adaptación de la incrustación. Entonces, esta tiene que ser nuestra preparación. Nosotros cuando miramos a nuestro dientecito que hemos preparado nuestra incrustación, como estamos viendo ahorita en la imagen, tenemos que poder observar todas las paredes. Si vemos de arriba, este es como un secreto, digamos. Si vemos de arriba, tenemos que poder observar esta pared, esta de aquí, así. Fíjense que aquí no podemos observar tanto la pared, entonces aquí hay una falla, digamos, en nuestro tallado, ¿no ven? ¿Por qué? Porque tenemos que ver todas las paredes principalmente para permitir la inserción de nuestras incrustaciones. Los márgenes no tienen que estar biselados. Nunca se van a biselar los bordes para colocar una incrustación. Tienen que ser tal y como están. Esto para evitar bordes débiles y posibles filtraciones después. Imagínense si nosotros hacemos un bisel y colocamos ahí encima una incrustación. Ese sector de la incrustación va a ser súper delgadito. Se nos va a terminar fracturando con el paso del tiempo y va a haber filtración. El fondo de la cavidad debe ser redondeado, como dice aquí, o bien podemos aplanarlo un poco con ionómero de vidrio. Impresión y cementado.
La impresión para estas incrustaciones la vamos a realizar con cualquier elastómero que permita obtener una buena réplica. Al igual que las carillas, no vamos a utilizar alginato, vamos a utilizar silicona. El cementado lo vamos a realizar con un cemento resinoso de fotopolimerización dual o autopolimerizable. La incrustación grabamos con ácido fluorhídrico y silanizamos igual que las carillas. El diente también lo grabamos y colocamos un sistema adhesivo. Una vez que esté polimerizado el cemento, eliminamos los excesos y pulimos. Nada más. De esta manera hemos terminado la unidad número 5, el tema de hoy, que era prótesis adhesiva. ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 minutos más. No, doctor. Doctor, yo, para hacer unas carillas directas. Perdón, un poquito más fuerte. Carillas directas, Carillas dice. directas. Ya. ¿Qué tipo de resina para hacer dientes anteriores, laterales? ¿Qué tipo de resina utilizamos para hacer las carillas directas? ¿Esa es tu pregunta? Sí. Ya, se puede utilizar cualquier tipo de resina. Cualquier tipo de resina, pero como experiencia particular, yo utilizo bastante las Tetric, las resinas Tetric. Se puede utilizar las de 3M también, que son muy buenas también. Y hay otras que vienen inclusive con circonio, que son las de formas. Cualquier resina es buena, pero principalmente nos tenemos que fijar que el tipo de resina sea híbrido, digamos, ¿no? O sea, que nos alcance a tener un mejor pulido, digamos, porque estamos hablando del sector anterior. Entonces, para eso necesitamos un poco de resinas un poco mejores, de mejor calidad, digamos, ¿no? Que tengan excelente pulido y demás. Hay las que tenemos con nanotecnología, por ejemplo, que quedan sumamente brillosas y son resistentes. Entonces, cualquier tipo de resina, pero principalmente esas, ¿no? Las de Tetric, Doctor, que tienen buenos partículas días. inclusive de porcelana, ¿no ve? Sí, dime. Doctor, le habla Dayana. Tal vez le he puesto de falta. Es que no estoy con mi celular. Ha pasado un accidente y entonces estoy con el celular de mi hermano. Estoy con el nombre de Chris. Ya, ahorita voy a volver a llamar lista a los que estaban con falta. Laura, Choque Callata. Presente. Doctor, una preguntita. Sí. ¿Las carillas directas o carillas indirectas son las más conservadoras? Ya. Dependiendo el caso, Sí. dependiendo el caso que se necesite según el paciente, el desgaste va a ser, digamos, el mismo. ¿Ve? O sea, si vamos a hacer carillas, muchas veces cuando hacemos carillas directas con resina, hay algunos casos en los que ni siquiera se desgasta tampoco la parte vestibular, ni siquiera se toca. O sea, simplemente se dan unos retoques principalmente para darle retención, digamos. ¿Ve? Pero en algunos casos sí requerimos. Esto es igual tanto en carillas directas como en las indirectas. Eso es dependiendo del paciente, ¿ya? Muchas veces tenemos dientes que están como que atrás, digamos. Entonces, no tenemos que desgastar mucho. O en otras ocasiones tenemos dientes que están demasiado vestibularizados. Entonces, en esos casos, sí desgastamos un poco más, digamos, ¿no? Para meterlos en el arco y emparejarlos con los dientecitos de al lado, ¿ya? Entonces, no hay diferencia. Eso depende del paciente, ¿ya? Sí. Marcela Bilbao. Presente, doctor. Karen Dayana. Ella es la que Presente, me dijo. doctor. Sí. Ya. Richard Gary. Jacqueline Illanes. Presente, doctor. Paul Lenín Poma. Paul Lenín Poma.
Cintia Ocio. Presente, doctor. Doctor, yo entré un minuto tarde, si no me equivoco. Mi internet está lento desde ayer. Ay. Por Ya está favor. bien, Gracias. pero sí tienen que estar presentes, ¿ya? Ahorita se va a cortar. Ahorita mismo les Ya, voy a doctor. poner unos trabajos y unas tareitas, ¿ya? Para que vayan haciendo. Como todas las tareas que les doy tienen una semana completa, ¿ya? Entonces van a revisar Está su bien. plataforma. Está ¿Ya? bien, doctor. Listo, chicos, Está nos bien, vemos. doctor, gracias. Nos vemos Hasta el luego. el viernes nos vemos, van a exponer los que faltan, ¿ya? Los que no expongan, lo siento mucho, no van a tener nota. Muy bien, doctor. Así que envíenme su trabajo a mi correo, que ya saben cuál es mi correo. ¿Ya? Chao, chicos. Hasta el Hasta viernes. luego. Chao, Por favor. doctor. Hasta luego, Doc.